que tenga una gran celebración. Quiero saludar también a una nueva panelista. Yo no estaba la semana pasada, pero leí excelentes comentarios, así que es de verdad un placer que esté con nosotros hoy día la gran periodista Paula Molina. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación y por la invitación a un programa tan destacado y que yo creo que identifica tan bien a tanta gente que nos está viendo hasta ahora. Así que muchísimas gracias por la invitación. Que toma también el relato del análisis femenino. Yo soy aquí una anécdota. No. Paula, quería partir con tu mirada, un diagnóstico de esta mañana un poquito vertiginosa. Claro, yo creo que el diagnóstico de Carabineros lamentablemente estaba ya hace mucho tiempo. Yo estaba recordando cómo cuando se hace la reforma procesal penal, que es un cambio gigantesco en la forma en que nos vamos a dar justicia, en que vamos a hacer la persecución de los delitos en los cuales nos vamos a dar o a través de la cual nos vamos a dar una mejor justicia. Y en esa reforma no se toca a Carabineros. ¿Por qué no se toca a Carabineros cuando se toca toda la institucionalidad penal del país? ¿Y qué es lo que ocurre allí cuando somos capaces de cambiar con tanta fuerza un sistema y de manera tan, si ustedes recuerdan, adecuada, ¿no? Fuimos rápida pero gradualmente haciendo esa reforma. ¿Qué es lo que pasó con Carabineros en ese momento? Yo creo que se perdió la oportunidad de no solo modernizar y profesionalizar, que es lo que se dice hoy, sino que de democratizar a Carabineros. Y yo creo que en eso el sistema político tiene muchísimo que hacer. ¿Cuántas veces ante la reforma no se dijo nada, no se podía tocar a Carabineros? ¿Y cuántas veces, a medida que hemos visto que fallamos una y otra vez en la persecución de los delitos, en dar justicia y tranquilidad a las familias, lo que se responde es: necesitan más recursos, necesitan más radiopatrulla? Todos hemos visto. Y no se responde con lo que realmente era, que es: no se necesita dar más recursos, se necesita que miremos mejor a la institución y que la institución mejore. Pregunta, y abro el panel, Paula, Laura, Mirna. Desde mi óptica, a lo mejor estoy equivocado, ¿por qué el presidente se demora tanto? Porque en realidad ya no había más crédito en la cuenta corriente para Mario Rosas. Es que no había. Y dejó pasar, porque lo que ocurrió en Hualpén es terrible, podría haberse evitado, no lo sé, pero ya la caída del puente era terrible, ya el informe de amnistía era terrible, o sea, era uno tras otro y el presidente parecía, bueno, viene la modificación del alto mando, ¿cuándo? La semana pasada fue. Y vuelven de alguna manera a mantener a Rosas. Delgado no se casa ante la pregunta de una periodista de ADN con la modificación del general Rosas. Entonces, ¿por qué el presidente esperó tanto para tomar una decisión como esta, habiendo tantos antecedentes brutales sobre la mesa? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? ¿Qué diagnóstico tienen? Yo creo que uno tiene que partir por entender el proceso que ha vivido este país en los últimos prácticamente año y medio. Al entender ese proceso y al comprender también un poco cómo es la personalidad de Sebastián Piñera, una persona que tiene un nivel como de paranoia y que como que anda viendo conspiraciones y complot por todos lados, la figura de Mario Rosas le cae bien. Le cae bien primero porque fue su edecán, es una persona de confianza, conoce bastante de su ámbito más íntimo y personal en todo el tiempo que trabajó con él, y le genera confianza porque además le cumplió y le respondió frente a sus propias expectativas durante el estallido social, durante todo el proceso del estallido social. Entonces es un cambio que no le acomoda. Piñera no es una persona, y lo dicen sus ministros y sus exministros, no es una persona que suele trabajar con cualquiera, no tiene un vínculo de confianza rápido, es bastante desconfiado. Entonces se rodea de este círculo cercano cuando empieza su mandato y empiezan a caer, empiezan a irse. Primero se va su primo, después se va Mañalich, que son de sus más cercanos obviamente, y solo queda Rosa. O sea, del gobierno actual que tiene Sebastián Piñera, Rosa era un estandarte, un yes man que iba a responder a todas las necesidades del gobierno a ojos cerrados. Entonces es un cambio que se le sugiere muchas veces. Las evidencias las conocemos, son bastante grandes, debería haber sucedido este cambio antes, pero también dar el brazo a torcer no es una de las características que tiene nuestro presidente, lo sabemos. Paula, ¿coincides con Laura? Yo creo que en general se plantea siempre que en la soledad del poder, en la soledad de los presidentes, de las presidentas, ellos favorecen entornos lo más cercanos y de confianza posible, pero yo creo que si ese es el caso de Sebastián Piñera, y podría ser en el caso del presidente, entonces a mí me parece que es un gambito, como se dice, inaceptable, porque apostar a mantener en la dirección de la institución a un general que, tal como tú describes, estaba al mando de Carabineros cuando se comete probablemente la mayor ola de violaciones a los derechos humanos denunciada internacionalmente en Chile por décadas,
A mí me De la parece que es dictadura, una claro. jugada de un riesgo inaceptable, me parece, políticamente. Vamos a ir con Patricia Muñoz, ya está con nosotros, pero hay que ir dando la palabra. Entiendo que Alejandra Matus, yo sé que quieres decir algo, Alejandra, antes de que entre Patricia. Sí, quería decir que en esto se cruza el tema del problema presidencial. Tenemos un problema con el presidente. El presidente no cree en la necesidad de reformar Carabineros y tiene un análisis que se desprende de su propia declaración de que Chile ha vivido mucha violencia y en ese juicio, por supuesto, que no incluye a Carabineros. Él se siente protegido por la acción de Carabineros y yo creo que ese es un problema de fondo del Estado de Chile, de que la policía, que debiera ser un organismo auxiliar de la justicia, por un lado, y de resguardar el orden público, pero el resguardo del orden público desde la comunidad, en relación con la comunidad y con respeto a los derechos humanos, no existe. Existe una guardia pretoriana que sale al choque y es muy tentador para el poder político abusar de esa condición, sobre todo en un sistema tan hiperpresidencialista como el que tenemos. Bien, ahora sí, vamos con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Muchas gracias por la esta invitación. entrevista. Primero, bueno, me gustaría preguntarte básicamente los antecedentes que has podido levantar en estas 24 horas. El mismo alcalde de Talcahuano decía, ni siquiera sabemos quién llamó a Carabineros, digamos, si lo hizo gente vinculada al servicio de salud o desde la misma institución. Y la misma institución, estaba leyendo aquí una serie de denuncias que habían respecto de abusos sexuales. O sea, la verdad es que es bien crudo todo lo que hay detrás de esta historia. Yo no sé si tú tienes más datos y nos puedas poner esto en contexto como una primera pregunta y luego vamos a la ronda con el panel. Sí, pero primero, si me permite, felicitar a Mónica, aplauso cerrado por su premio, muy merecido, y también saludar a Paula y a Laura, que se integran, dos mujeres periodistas, así que un gusto estar compartiendo, porque ya había tenido posibilidad de compartir con José Antonio, con Mirna y con Alejandra. La verdad es que nosotros los antecedentes que recabamos son aquellos que permitieron que anoche yo formulara una querella criminal por 2 delitos de homicidio frustrado y por el delito de denegación de auxilio, y que tienen que ver con que efectivamente se hace desde la residencia una petición de intervención del SAMU para poder retirar a un niño que estaba sufriendo una situación de descompensación. Y en ese contexto el SAMU llega acompañado con personal de Carabineros. Hay una directriz o una norma técnica del Ministerio de Salud donde se establece que en aquellos casos en que se requiera la intervención de personal de salud porque no se logra abordar el tema desde las residencias de Sename, se debe acompañar por personal policial para que el personal de salud pueda tener ahí un soporte de ser necesario. Pero es más bien un acompañamiento al personal de salud, no a que Carabineros genere la intervención relacionada con el niño que está en una situación de descompensación, porque queda de manifiesto con lo que hemos conocido que competencias para abordar una descompensación no tienen ninguna. En ese contexto entran y lo que ocurre ahí es que en algo muy natural para quienes conocemos también las dinámicas de las residencias, donde se ha producido además en una residencia que tiene problemas severos y serios de los que hemos hablado en otras oportunidades, cambios de personal, los chicos reaccionan oponiéndose en definitiva a que se produzca este traslado del adolescente que se encontraba descompensado. Y eso genera una reacción en ellos. De acuerdo a la información, se habrían lanzado algunas piedras en contra de Carabineros y también se habría usado como elemento contundente un palo. Y eso lo que genera, Perdón, y realmente yo Patricia, encuentro increíble... sí. Una pregunta, vamos a ir a la ronda de preguntas, pero ¿no había arma blanca? ¿Los muchachos no llevaban armas blancas? No hay ningún antecedente relacionado con eso. De hecho, si uno revisa la información policial preliminar, no aparece nada vinculado al uso de armas por parte de los niños que se encontraban en el lugar. Y la reacción de personal policial que debiera estar entrenado para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas es disparar al cuerpo de los niños y los adolescentes que estaban al interior de la residencia, ejecutando en razón de esos disparos 2 lesiones que afortunadamente dentro de la gravedad de ellas lesionaron las piernas de 2 de los niños, y que a uno de ellos le motivó una lesión más grave que al otro, lo que provocó la cirugía que se produjo la noche de ayer y que afortunadamente, de acuerdo a lo que hemos sabido, habría tenido un buen resultado. Esperamos, por supuesto, que ambos se recuperen muy pronto. Pero esto, de verdad, la gravedad de lo que pasó
yo creo que es indescriptible. O sea, que agentes del Estado entren infringiendo todos los principios del uso de la fuerza a una residencia de protección donde hay niños que han sido vulnerados en sus derechos, a los que se les ha privado de su medio familiar y se le entrega el cuidado al Estado para que se haga responsable, y lo que ocurre es que en el interior de esos lugares los balean. ¿Y quién los balea? Agentes del Estado. O sea, de verdad, esto es ya inaudito, no resiste ningún análisis. Vamos a algunas preguntas, Paula. Sí, quería saludar a la defensora, por supuesto, y preguntarle respecto a la salida del general director de Carabineros. Es una autoridad que se mantiene en su puesto aún cuando se cometen y se denuncian graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cree que se entrega aquí una señal importante? ¿Cree que esta es la gota que rebalsa el vaso? ¿Cree que lo que está marcando una línea positiva en términos de que esto sí se va a investigar? ¿Cree que hay alguna diferencia ahora que sale Rosas en materia de poder saber qué es lo que pasó efectivamente en Hualpén y que se haga justicia allí? O sea, yo creo que era algo necesario hace mucho tiempo. A mí me habría parecido realmente ya impresentable, por usar un concepto, que después de lo que vimos ayer se mantuviera en su posición, porque realmente acá, Paula, hablamos de violaciones a los derechos humanos que no son solo de ayer, que ocurren en el contexto del estallido social desde el 18 de octubre. Nosotros mañana lanzamos el informe anual de la Defensoría y vamos a dar cuenta de aquello, de lo que nosotros recibimos en términos de denuncias. Y obviamente la institución estaba liderada por él. Y hay una responsabilidad y hay un principio al que yo he hecho referencia con harta profundidad ayer y hoy día, que es el principio de responsabilidad. Porque acá en el fondo no puede ser que, si me permiten lo coloquial de la expresión, pague moya. O sea, que salga gratis no hacer la pega en este país. Cuando hablamos de una institución como Carabineros de Chile, que es obediente, jerarquizada, no deliberante, o bueno, debiera ser, porque hay algunos casos en que eso podría estar en duda, evidentemente el rol de quien ejerce la dirección de esta institución es crucial en términos de cómo entrega no solo órdenes e instrucciones precisas y determinadas de la actuación en relación con los derechos humanos, sino que tiene un rol ineludible de supervisión y control del comportamiento de sus subordinados. Y acá lo que ha quedado manifiesto desde octubre a esta fecha es que eso no existía. Entonces, tenemos por una parte esa situación y por otra la absoluta incapacidad del Poder Civil, con 4 ministros del Interior a estas alturas, de ejercer el control efectivo que demanda nuestra Constitución y nuestra ley respecto de una institución que, insisto, es esencialmente obediente y no deliberante. Eso lo dice su propia ley orgánica, no lo invento yo. Bueno, Patricia, bajemos un poquito y analicemos lo que dijo Patricia Muñoz. Mirna. Sí, es que me gustaría ir un poquito más atrás. Yo justamente conversé hoy día en la mañana con Patricia Muñoz minutos antes que se conociera la renuncia o la salida del ex general director Mario Rosas, pero me gustaría hacer memoria, porque a nosotros se nos olvida, hemos estado tan marcados por el estallido social, por todo lo que ha sido el actuar de Carabineros desde el 18 de octubre en adelante, que se nos olvida qué es lo que estaba pasando mucho antes. ¿Se acuerdan ustedes cuando el 2 de septiembre de 2018 Carabineros da a conocer una campaña que es conversa un café con 2 o 3 carabineros en los Starbucks? ¿Cómo olvidarla? ¿Se acuerdan? Es que, ¿saben por qué lo digo? Porque la campaña tenía por propósito acercar Carabineros a la comunidad. ¿Y por qué esto? Porque se había producido, recordemos el tema, fundamentalmente el Paco Gate en esa oportunidad, que había sido nefasto, ¿no? Para la imagen de Carabineros, bajando notoriamente las encuestas de evaluación ciudadana. De los primeros lugares bajó y fue bajando, y ya con el estallido social eso ya fue aún más notorio. Lo digo esto porque cuando viene el estallido social ya estamos con una policía que está seriamente afectada, ¿no? Y no olvidemos, y esto es un dato que conversábamos ayer, una información, quiero decir perdón, hoy día en la mañana con Patricia Muñoz, defensora nacional. ¿Se acuerdan cuando Carabineros entró al Liceo 7 de Mujeres disparando balines?
y hirió en esa oportunidad a 2 jóvenes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando vemos los hechos actuales, estos hechos no son de ahora, no son solo producto de una policía que se desborda, naturalmente producto del estallido social y de los hechos de violencia que fueron mucho más allá de lo que evidentemente la policía estaba preparada. Tiene que ver con una falta de preparación mucho antes, porque ya las denuncias de abuso policial existían, se multiplican y se cuadruplican evidentemente con el estallido social. Entonces, para decir cuál es el tema acá, más allá de si el gobierno se demoró o no en sacar a Mario Rosas, para mí el punto más importante es por qué el gobierno ha demorado tanto en hacer la reforma. Porque si tú sacas, ya sacando a Mario Rosas y poniendo al general Yáñez, al quien evidentemente yo creo que todos le deseamos que lo haga bien, ¿verdad? Porque hacer bien el trabajo en Carabineros es hacerle bien al país y a la democracia de nuestro país. Pero si no hay un cambio profundo, insistamos en esto, si no existe este acuerdo transversal que permita hacer esta reforma que está tan necesitada y esperada, esto no va a tener mayores repercusiones positivas para lo que se espera. La modificación del liderazgo va a dar un poquito lo mismo. Laura. Yo no... Perdón, Ale, Sí. ¿tú? Es que Laura quería hacer una acotación pequeña. Me llama la atención lo que dijo la defensora de la niñez acerca de las armas blancas. Ayer, en medio del reporteo en la noche, cuando, bueno, después de ocurridos los hechos, una de las cosas que me llamó la atención, que suele ser muy frecuente en Carabineros, es mandar imágenes de los carabineros heridos como para arengar a la milicia, digamos. Se lo mandan en sus distintos chats con videos de el afectado o de alguno de sus compañeros diciendo qué fue lo que pasó durante el estallido. Ha sido bien frecuente, sobre todo porque la desacreditación interna de la institución es tan grande que es la manera que tienen de mantenerse unidos frente a estas circunstancias. Y en el video que se manda ayer, sale un carabinero con una herida cortopunzante en el brazo y se da testimonio acerca del uso de arma blanca. Se justifica con el uso de arma blanca, algo que a mi juicio no es justificable y creo que al de ninguna de ustedes, pero se justifica con el uso de arma blanca por parte de los menores. O sea, fue una versión que circuló, por eso yo se lo pregunté a Patricia ahora. Claro, y ahora Patricia dice que no había arma blanca. A mí no me parece un dato no menor, porque aún más injustificado, aunque no se justifica por el uso de arma blanca, es aún peor la situación, porque es mucho más compleja y nos pone en la misma disyuntiva de lo que conversábamos al principio, en la necesidad de perfeccionar esta institución, que no sean personas que con un concurso de 48 horas empiezan a trabajar en la calle, en contextos tan complejos como esta, y toman decisiones desinteligentes que terminan en situaciones como esta. No, yo estoy ahí de acuerdo contigo. Yo creo que la alteración de evidencia en Carabineros ya es una situación gravísima y yo creo que tiene que ser abordada porque lo hemos visto en Catrillanca, lo vimos en la Operación Huracán, ahora... Este podría haber sido un detalle, pero no lo es respecto al comportamiento que ha tenido Carabineros en relación a las evidencias. Yo creo que es importante aclarar lo que me parece que judicialmente arma blanca incluye palos. Lo que pasa es que uno piensa en cuchillo. Ella dijo la defensora que habían usado un palo, pero yo creo que el tema no es si los jóvenes tenían un palo, un clavo, una piedra. La policía no puede, bajo ninguna circunstancia, reducir a jóvenes que están bajo protección del Estado disparando. No hay ninguna de partida, no hay ninguna proporción de la fuerza, pero además son niños dañados que el Estado está cuidando. Y tú, si hablamos de trauma, qué mayor trauma que la policía te entre disparando. Pero más allá de eso, yo no estoy de acuerdo con que el problema sea de formación solamente. Hay un problema de formación, pero esto no se va a arreglar con más horas de formación de carabineros. Carabineros tiene una estructura militar y no policial. No está ajustada a cuál es su misión. De partida, la parte que corresponde como labor auxiliar de la justicia no le permite actuar directamente. Tiene que haber una orden judicial, tiene que estar supervisada por un juez para investigar, supervisar las pruebas. No puede Carabinero andar recogiendo pruebas por su cuenta porque se ha producido lo que pasa. Obviamente que cuando es juez y parte, produce pruebas que lo benefician o intenta acusar a otras personas. Por otro lado, la labor de resguardo del orden público es una parte de la labor policial, pero no es toda la labor policial. No tiene por qué Carabineros ser una institución militar
destinada a resguardar el orden público, porque así tú tires carabineros a la calle con doctorado y postdoctorado, si tienen la instrucción de resguardar el orden público enfrentándose cuerpo a cuerpo, van a violar los derechos humanos. No es un tema de formación, es un tema de estructura y de instrucciones que reciben y de la forma en que las autoridades, y por eso aquí hago el énfasis, aquí las responsabilidades son fundamentalmente políticas. Las responsabilidades políticas de las actuales autoridades que no han querido echarle mano a Carabineros, pero por supuesto se arrastran desde siempre. Y quiero agregar al tema de los juguetitos, que Carabineros siempre llega un gobierno y le pide juguete. Los juguetes son negocios, cada vez que se compran autos, armas, balizas, chalecos antibalas, alguien los está vendiendo. Y eso también es una gran zona de oscuridad y de corrupción. Quisiera actualizar a esta hora información que tiene que ver con la detención de uno de los carabineros involucrados en el baleo del día de ayer ahí en Talcahuano. Se confirmó la detención de uno de los funcionarios que estuvo involucrado en este incidente. Se trata del sargento segundo John Mograve Villegas. Fue detenido por una orden de la jueza de garantía de Talcahuano a petición del fiscal Julián Muñoz. Esta orden de detención se funda en el artículo 150 del Código Penal, que habla de tormentos o apremios ilegítimos. Paula, lo decía Mirna, independiente de la decisión del presidente, y ya lo conversábamos con Laura también, de mantener a Rosas por esta suerte de amiguismo o confianza o círculo que Piñera suele construir en torno a su gestión, y que podríamos hablar de las carteras de Interior y otras, ¿no? ¿Por qué se ha demorado tanto la reforma? La reforma a mí me llama la atención porque una de las posibilidades que tenía el presidente Piñera cuando llega al poder es hacer una gran reforma en Carabineros. Tenía esa posibilidad, y con aquello haber dejado lo que el presidente Piñera y todos los presidentes quieren, y las presidentas, que es dejar un legado. Y él podría haber dejado ese legado. Él podría haber asumido la reforma y modernización de Carabineros y democratización de Carabineros muy pronto, pero no lo hace. No toma ese guante que estaba allí porque el diagnóstico ya estaba allí. Y yo quiero también recordar, porque me parece importante, que cuando una institución que es tan importante para la ciudadanía, para todos nosotros, falla de esta manera, tan doloroso, a mí me parece que también es importante ver qué nos pasó a todos frente a Carabineros. Yo creo que Carabineros giró demasiado tiempo a cuenta de la idea de que era una policía que no era corrupta, ¿recuerdan? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, y lo escuchábamos con orgullo, que esta era una policía que no era corrupta como otras policías en otros países, que si te iban a detener por un parte no te iban a pedir plata? Y yo creo que en ese pequeño gesto se ocultaban otros desfalcos que luego fuimos conociendo y que hoy se están investigando, pero creo que todavía está la esperanza de un cambio en Carabineros. ¿Cuánto daño ha hecho el discurso de la mano dura? ¿Cuánto daño nos ha hecho la idea de pensar que si a Carabineros se les desamarran las manos van a poder terminar con los delitos que a todos nos preocupan? Las personas que critican a Carabineros, que quieren un cambio de Carabineros, no es que se sientan invencibles o piensan que van a enfrentar sola los delitos que vengan. No, necesitamos y queremos una institución de Carabineros que sea moderna y que nos preste los servicios que esperamos de ellos. Pero para eso se necesita una reforma, y yo creo en la reforma, porque creo y lo vi cuando la Policía de Investigaciones se reformó. ¿Ustedes recuerdan claro, el temor que una buena parte de la población, y con fundados motivos, tenía de investigaciones? Y cómo eso cambia, cómo se reforma, se refunda, se establece una brigada de derechos humanos que tiene un papel importantísimo, y cambia esa institución. Yo creo que Carabineros puede cambiar, y creo que es el momento. Bien, hay un mensaje de esperanza en tu análisis, Paula Molina.